Quizás ya lo dije alguna vez, pero siempre les estaré recordando que me encanta el cine de animación, y a pesar de que me falta mucho contenido por ver, no es necesario ser un experto en el tema, para darse cuenta de que este maravilloso formato, puede explotar al máximo la creatividad de las historias que se quieren contar, y todavía recuerdo aquella hermosa época, en la que todos los años, llegaban películas animadas que independientemente de su calidad, sus ideas por muy ridículas que fuesen, sí que eran originales por sus conceptos tan poco comunes, y claramente, la brillante idea de un panda torpe y gordo aprendiendo Kung Fu, no se podía quedar atrás, y eso es de lo que hablaremos el día de hoy, ya que Kung Fu Panda se ha vuelto una de las películas más recordadas y amadas del estudio, por no decir, que fue la primer película que recuerdo haber visto en cines, y salí más que maravillado, convirtiéndose rápidamente en una de mis películas favoritas, y debido a su éxito, las secuelas no se hicieron esperar, y terminó como una de las sagas insignia de DreamWorks. Sin más que decir, comencemos de una vez. La historia es simple, ya que nos encontramos en la antigua China, en un mundo gobernado por animales antropomorfos, donde los defensores de estos ciudadanos, son los guerreros del Kung Fu, y en un pueblo llamado el Valle de la Paz, habita un panda llamado Po, que es un aficionado por las técnicas del Kung Fu, y sueña con poder conocer a sus héroes, quienes son conocidos como los Cinco Furiosos, los héroes de este gran valle, pero para Po le es imposible acercarse a ellos, porque se encuentra en muy mala forma, y vive al día vendiendo fideos con su padre adoptivo, un ganso llamado Señor Pin, el cual quiere dejarle a su hijo la herencia del restaurante, pero eso no es lo que quiere Po, así que por culpa de su fanatismo, se mete en un embrollo que cambiaría su vida para siempre, pues el maestro Shifu, el entrenador de los Cinco Furiosos, acude con su viejo maestro, la tortuga Uwei, quien tiene una visión de que el ex aprendiz de Shifu, conocido como Tai Lung, saldrá de prisión para reclamar el puesto que le corresponde, y ese es ser el guerrero dragón, un puesto que solo el más digno de los practicantes del Kung Fu podría asumir, ya que según cuenta una leyenda, quien sea digno de ese puesto, será otorgado de habilidades excepcionales para defender a toda China, y ese es el problema en el que Po se mete, pues Uwei lo elige como el guerrero dragón, una decisión que nadie puede creer, pues Po no tiene condición física, ni mental para tan siquiera pelear, y tiempo es lo que menos tienen para entrenarlo, pues están con la angustia de que Tai Lung, finalmente había escapado. Ahora bien, no es de extrañar que el estereotipo del personaje principal que es torpe, es el más sobreexplotado además de la historia del viaje del héroe, y Kung Fu Panda tiene esas dos cosas bien marcadas, pues Po es de esos personajes que empiezan siendo un don nadie, que no confían en él, que incluso demuestra que no entiende por qué él es así, y quiere convertirse en una mejor versión de sí mismo, a través de lo que más le apasiona, y eso es el Kung Fu, pero nunca pensó que lo pondrían en esta posición, tomando el mando de un elegido de una profecía, que en teoría promete traer el equilibrio a la galaxia, quise decir el Valle de la Paz, pero como sabemos, Po se encuentra bajo mucha presión, pues tienen muy poco tiempo para entrenar, sabiendo que se acerca un devastador experto en el Kung Fu. Sin embargo, mientras más veo la película, más pienso que la parte interesante de la misma, ni siquiera se encuentra en el panda, sino en el maestro Shifu, y la tortuga Uwei, los maestros del Gran Valle, y es que sí, sus historias son las más interesantes de la película, pues cuando se cuenta la historia de Tai Lung, se da a entender que realmente querían construir a un guerrero excepcional, digno de poseer el poder ilimitado del que tanto se hablaba, pero Shifu cometió el terrible error, de amar con locura a Tai Lung, dando por hecho que el rollo del dragón le pertenecía, al ser prácticamente su hijo por haberlo adoptado y educado por años, y llevó su entrenamiento demasiado lejos, subiendo las expectativas de este a tal nivel, que cuando el puesto le fue negado por Uwei, desató su furia y su descontento en el valle, tratando de quedarse con el rollo a la fuerza, bajo el argumento de que era suyo por derecho, así que tras su derrota, fue desterrado y encerrado por 20 años, y desde entonces, Shifu no volvió a acercarse sentimentalmente a ninguno de sus próximos estudiantes, para no volver a llenar las expectativas de ninguno de ellos, siendo lo más frío y objetivo con ellos en su entrenamiento, pero cuando creyó que estaba corrigiendo su error, aparece Po de la nada, y ahora debe enfrentar el enorme reto, de obedecer a su maestro, y de entrenar al panda para convertirlo en el guerrero dragón, cosa que obviamente no tiene sentido para Shifu, e incluso sus otros estudiantes, los Cinco Furiosos lo detestan y lo ven como una desgracia para el Kung Fu, pero como bien dijo Uwei, solo necesitan creer en sí mismos
caminos para triunfar, por un lado teniendo a Po creyendo en sí mismo de que sí puede aprender, y por el otro lado, Shifu aprendiendo a tener el coraje y la voluntad de enseñarle a esta nueva promesa, ya que si con los métodos tradicionales no puede, debe encontrar otra manera de encender esa voluntad tan fuerte de Po, sabiendo que en el fondo siempre ha soñado con esto. Ahora, con respecto al villano Tai Lung, sin dudas fue otra de las razones por las que la película fue tan memorable, y es que nos lo presentan como un guerrero intimidante, no solo por su apariencia de felino montañoso, sino también por sus trabajadas y pulidas técnicas de lucha, cosa que al espectador se lo deja bien en claro, al mostrar que los guardias de la prisión, lo tienen completamente inmovilizado, y en cuanto escapa debido a la pluma del mensajero de Shifu, barrió completamente el piso con los guardias, y a pesar de que no los llega a matar, sí que los deja aturdidos y fuera de combate en una secuencia impresionante. De hecho, la animación ha envejecido demasiado bien, demostrando que sí le pusieron mucho empeño en este apartado, y ya ni hablemos de los diseños de los personajes. Quizás los ciudadanos sean genéricos y aburridos, pero los principales son bastante llamativos, especialmente los 5 furiosos, a pesar de que no los hayan desarrollado bien, sus escenas de pelea son demasiado geniales. De hecho, cuando era niño, mi escena favorita de toda la película era precisamente cuando tratan de evitar la llegada de Tai Lung, porque ahí es donde más se nos muestra toda su habilidad aprendida, demostrando el por qué Po los admira tanto, aunque desgraciadamente en la actualidad, siento que parece más una escena para mostrar la superioridad de Tai Lung, al derrotarlos con el único ataque que ellos no tienen, una técnica de parálisis a los nervios, dejando en claro que las cosas para el panda estarían muy cabronas, sobre todo al mencionar que aparentemente, se había hecho más fuerte. Y es aquí donde llegamos a la parte más polémica de la película, de la cual hasta el día de hoy se sigue debatiendo sobre si fue un guionazo o no, y es que si bien, podemos decir que Po tuvo un muy buen maestro como Shifu, hasta la fecha se sigue sin creer del todo, cómo es posible que haya vencido al villano, que literalmente dice que entrenó hasta que se le rompieron los huesos, y este panda que solo estuvo unos cuantos días entrenando, lo haya podido vencer. Es cierto que objetivamente hablando, la pelea de Tai Lung con el maestro Shifu fue más emocionante, por ser un encuentro personal entre un padre y su hijo, pues el coraje y la decepción de los personajes se siente con mucha fuerza, y el doblaje latino es uno de los mejores que haya escuchado nunca. De hecho, me atrevería a decir que es la escena más oscura de la película, al presenciar como ese pequeño gatito, ahora está a punto de matar a la persona que le dio un hogar, pero todo se ve interrumpido por la comedia de Po, y si bien podemos decir que la primera mitad del combate es mera persecución, por la desesperación de Tai Lung por conseguir el rollo, pues solo se quita a Po de encima, más nunca lo golpea realmente más que en esta escena, y justo después de aparentemente vencer al panda, Tai Lung se da cuenta con sus propios ojos, de que ese pergamino nunca fue nada especial, dejando en claro que como guerrero, está muy lejos de ser digno, ya que el mensaje del rollo, era precisamente sobre aceptarse a sí mismo, aceptar con humildad, en lo que te has convertido, y vemos como Tai Lung, simplemente no acepta la realidad en la que se encuentra. La realidad de que su destino no era ser el guerrero dragón, la realidad de que la supuesta oscuridad que vio Wei en su corazón era cierta, al ser una persona violenta, emocionalmente inestable e impaciente, la realidad de que su orgullo, fue aquello que lo condenó por no ser un guerrero humilde, y la realidad, de que nunca aprendió la lección más importante del Kung Fu, la cual nunca fue ser el mejor a la hora de pelear, sino aprender a hacer la paz con tus enemigos. Y precisamente, esas cosas, son las que hacen la diferencia entre Tai Lung y Po, ya que él sí es humilde, no es violento, y a pesar de no ser el mejor en las artes marciales ni tener el mejor físico, sí que tiene corazón para aceptar que nunca podrá ser perfecto, pero siempre puede ser mejor si crees en ti mismo, y si tienes la voluntad de hacerlo. Personalmente, pienso que el mensaje está muy bien, y la escritura de la película pese a ser muy básica, no es mala en lo absoluto, ya que a pesar de que sí tiene cosas que se pudieron mejorar, como el desarrollo de los 5 furiosos, o no haber exagerado las habilidades marciales de Po al último minuto, al derrotar a Tai Lung de una forma tan humillante que hasta da pena, razón por la cual, el panda jamás volvió a pelear así con los villanos.
No voy a negar que algunas cosas sí tienen sentido, como que Po tenga la ventaja por su grasa corporal, al ser inmune al ataque paralizador, o que no es raro que haya peleado de forma más precisa que los furiosos, pues estaban en un terreno estable, a diferencia de un puente colgante, pero la verdad hubiera preferido que haya tratado de razonar con el leopardo, en lugar de humillarlo así, y no lo digo por el hecho de que lo venciera, que hasta ahí la cosa se pudo quedar, para mandarlo nuevamente a prisión, sino por haber usado la llave dactilar Uchi, una técnica que ni el propio Shifu demostró dominar, como para que el recién entrenado panda la haya ejecutado exitosamente, que si bien con el tiempo respondieron el porqué de su poder, en su momento fue algo que salió de la nada, que siento que solo fue una excusa para reparar los daños materiales ocasionados durante la pelea. Pero en fin, al final no importa si Tai Lung era realmente malo de nacimiento o no, después de todo, Shifu tuvo en parte la culpa de que Tai Lung enloqueciera de poder, pues ilusionó a su hijo por muchos años, para que al final no fuera merecedor de nada, y Shifu en lugar de decirle que aún así podría ser un gran defensor para el valle, sin necesidad del rollo, o que podría ser un excelente maestro para nuevas generaciones, literalmente como dijo Tai Lung, no hizo nada para disculparse, ni siquiera le dijo lo orgulloso que estaba de él, tras todo el sufrimiento físico, y se puede entender el enojo y la frustración por la que tuvo que pasar, y si esto fue una prueba por parte de Uwei, para probar su paciencia, fue el causante de haber liberado a la bestia oscura que tanto temía la tortuga, pero aún así, a pesar de que Tai Lung era inestable, merecía una segunda oportunidad para cambiar, la cual nunca se le fue otorgada. Pero en fin, tengo que reconocer que el final, siempre será uno de los más satisfactorios para mí, no solo porque el bueno le gana al malo, sino porque ese don nadie, ese panda gordo y tonto llamado Po, en el que nadie creía, ahora es respetado por su pueblo, y por sus compañeros de entrenamiento que lo miraron tan mal al principio, y en consecuencia, libera a su maestro de esa culpa que tanto lo perseguía, y consigue llegar a la paz interior consigo mismo, al haber logrado enmendar su error. Y bueno, esa es la película de Kung Fu Panda, que si bien ahora por culpa de cierto usuario, todos pretenden sobreanalizarla como si fuera la secuela de la Biblia, yo la sigo disfrutando como aquella película divertida y familiar, que tanto cautivó a los niños de mi generación, por no decir que To llegó a ser mi literalmente yo, pero como la película tiene muchos personajes interesantes, cualquiera podría convertirse en tu favorito, gracias al carisma que transmiten, y junto a la maravillosa música, compuesta por Hans Zimmer y John Powell, es suficiente para considerarla una película, de las más memorables que se hayan creado en la historia, sobre todo por haber creado una canción original tan buena, como lo es Kung Fu Fighting. Es respetable la opinión de aquellos a quienes no les haya gustado, pero no se puede negar la gran relevancia que tuvo para el estudio, y por ser de las pocas películas que representan a China, donde a los chinos sí que les gusta, y eso no es algo que cualquiera pueda lograr. Así que sí, a pesar de sus errores, Kung Fu Panda es una muy buena película, que sin ser la mejor del estudio, logró dejar huella en la industria, lo suficiente como para ser una saga explotada hasta nuestros días. Y bueno, eso es todo queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Sin más que decir, me despido, cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima.